educación entre los hebreos y en la tradición judaica y su relevancia en el contexto actual. Bases de la educación entre los hebreos. La educación no era solo un proceso de adquisición de conocimientos, sino un acto de culto que reforzaba la identidad del pueblo como pueblo de Dios. Análisis de las bases bíblicas de la educación entre los hebreos. Su objetivo no era simplemente formar intelectualmente, sino formar un pueblo santo y obediente. El contexto en el hogar, responsable los padres. El contenido, las fiestas, las obras de Dios en la historia. El método, la memorización, la repetición y la aplicación práctica de la ley. Características fundamentales. A. El hogar como núcleo educativo. La familia, especialmente el padre, tenía la misión de transmitir la fe a sus hijos. Los niños eran instruidos en la historia, leyes, tradiciones y las obras de Dios, especialmente a través de las fiestas y símbolos. Contenido y método. El currículo se centraba en la ley de Dios, la Torá, los hechos de la historia de Israel y en los principios éticos. Se usaban métodos como la repetición oral, memorización, las parábolas. La enseñanza era progresiva, poco a poco y profundamente vivencial. Fines espirituales. La transmisión de la herencia espiritual e histórico. Formación del carácter conforme a la santidad de Dios. Adoración, obediencia a Dios como ejes de la vida. Instituciones educativas hebreas. En el hogar, base de la formación. En el templo, lugar de enseñanza especial. En escuelas de profetas, formación ministerial con enfoque espiritual. ¿Qué se les enseñaba a los niños en el hogar hebreo? Formación espiritual, la ley de Dios, la Torá. Las enseñanzas eran repetidas diariamente en la relación con la vida cotidiana. Se inculcaban valores como obediencia, honestidad, respeto a Dios y al prójimo. Había formación práctica para la vida, pastoreo y agricultura. Desde pequeños los niños participaban en las labores del campo, aprendían a cuidar ovejas, sembrar, cosechar y administrar bienes familiares. Oficios del hogar para las niñas. Eran instruidas en las labores domésticas y los varones también en oficios de carpintería, alfarería o herrería. ¿Qué se les enseñaba a los niños en el templo? Conocer a Dios y sus mandamientos. Se les enseñaba quién era Jehová, Dios, y cómo obedecer sus leyes, especialmente los 10 mandamientos. Aprendían que debían amar y respetar a Dios en todo momento. 2. Adorar y orar correctamente. Los niños aprendían a orar y participar en las fiestas sagradas y a comportarse con reverencia dentro del templo. También conocían los sacrificios que se les ofrecía a Dios. 3. Lectura y memorización de las escrituras. Desde pequeños se les enseñaba a leer la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y a memorizar pasajes. Esto ayuda a que conocieran la historia de su pueblo y las promesas de Dios. ¿Quiénes asistían a la escuela de los profetas? Jóvenes escogidos por tener un llamado de Dios, aspirantes a ser líderes espirituales, para ser profetas, maestros o guías. Ellos eran formados por profetas mayores, como Samuel, Elías y Eliseo. ¿Qué se les enseñaba a los niños en la escuela de los profetas? 1. La ley de Dios y las escrituras. Aprendían a conocer, estudiar y aplicar la Torá. 2. Formación espiritual y vida consagrada. Se les enseñaba a orar, ayunar, adorar y tener una vida de santidad. El propósito era formar líderes temerosos de Dios. 3. Música, escritura y habilidades prácticas. Muchos aprendían a tocar un instrumento. También desarrollaban habilidades de lectura, escritura y conocimientos básicos sobre agricultura, pastoreo y oficios manuales para sostenerse si no eran sostenidos por el pueblo. Propósitos de la educación hebrea. Transmitir la herencia histórica enseñando a cada generación los hechos clave del pasado.
instruir en la conducta ética, enseñando que una vida correcta trae alegría. Centrar la educación en el conocimiento, adoración y obediencia a Dios. Folclore, ritual y fiestas. Los niños aprendían en casa mediante festividades como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. 3 herramientas clave en la crianza. Instrucción, enseñar con palabras y consejos claros. Modelado, dar ejemplo con la vida diaria. Disciplina, corregir con amor y con firmeza para formar el carácter. La educación judaica en la sinagoga y los principios. Origen de la sinagoga. Tras la destrucción del templo en el exilio de Babilonia, los judíos crearon sinagoga como un espacio de reunión, adoración y estudio de la ley para poseer su fe y identificar sin acceso al templo. Funciones de múltiples. La sinagoga solo era un lugar de culto, sino también un centro de educación, justicia, cohesión comunitaria, especialmente entre los niños y jóvenes judíos en la diáspora. Extensión y aceptación. Este modelo se expandió tanto entre el pueblo judío y exiliado como entre los que regresaron a Palestina, consolidándose una institución vital e incluso después del regreso del exilio. Educación judaica, la sinagoga y principios. 4. Presencia generalizada en la era del Nuevo Testamento. Prácticamente todas las ciudades con comunidades judaicas estaban con sinagogas, algunas con múltiples edificaciones, como en Jerusalén, donde se estima que hubo 480 sinagogas, de cada uno con una escuela. 5. Relación con la ley, la Torá. La sinagoga se convirtió en el centro de instrucción de la ley, lo que fortaleció su papel como custodio de la herencia espiritual y cultural del pueblo judío. 6. Orígenes tradicionales. Josefo y Filón atribuían sus raíces de los tiempos de Moisés. La sinagoga, organización. Número 1, organización descentralizada. Cada sinagoga funcionaba como una unidad autónoma, con 3 líderes y 2 funcionarios, el presidente y el siervo. Punto 2, cultos sin sacrificios. El culto sinagogal incluía la confesión de fe, oración, lectura y exposición de las escrituras. Eran sustituidos por oraciones regulares, no habían sacrificios. Punto 3. Participación abierta e informal. Cualquier varón judío podía leer o enseñar, lo que permitió que Jesús y otros rabinos participaran libremente, según detalla la historia de la iglesia hebrea. La disciplina. Tenía autoridad para aplicar medidas disciplinarias a quienes quebrantaban la ley. Estructura en la educación. La lectura pública se hacía en hebreo y se traducía al arameo. No se permitía la recitación de memoria para evitar distorsiones. Y por último, elementos del culto. El servicio incluía confesión de fe, oraciones, lectura de la Torá y enseñanza. Profundización en la tradición judaica y su impacto en la educación cristiana. Durante y después del exilio se establecieron instituciones como la sinagoga. B. La sinagoga como centro educativo. La enseñanza formal para niños desde 5 a 6 años. Se leía Torá en hebreo y se explicaba en arameo. La enseñanza cristiana asumió muchos elementos de la tradición judaica, como la lectura pública de las escrituras, la transmisión oral de la doctrina. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado rabí y se presenta como maestro, enseñando con autoridad. Pablo también formó discípulos como Timoteo. Principio clave para la actualidad. 1. La educación en un mandamiento divino. 2. Dios como prototipo de maestro. 3. Enseñar desde la infancia. 4. Enseñar como autoridad y disciplina. 5. Enfoque en el aprendizaje integral, mente, corazón y acción. Discusión sobre la importancia de estos fundamentos en la educación cristiana actual. Hoy, en un contexto de crisis moral y pérdida de referentes, las bases de la educación hebrea y judaica ofrecen lecciones esenciales. Centra la educación en la palabra de Dios como fuente de verdad, moral y sentido de vida. Reafirmar el papel de los padres como educadores espirituales en el hogar. Recuperar el valor de la educación comunitaria,
donde la Iglesia colabora activamente en la formación espiritual. Entender la educación cristiana como un acto de discipulado, más que como solo una transmisión de datos. Reflexiones. Sin la Biblia no hay verdadera educación cristiana. La teología liberal dice que la Biblia no fue inspirada completamente por Dios y la cambia por ideas humanas. Pero toda escritura es inspirada por Dios. La educación que no parte de esta verdad es una traición al legado hebreo cristiano. La fe no se hereda por la cultura, se transmite por instrucción bíblica. El secularismo promueve una neutralidad educativa que excluye a Dios del aula, pero en la cosmovisión bíblica la educación es inseparable de la fe. Abandonar esta instrucción forma generaciones ignorantes de Dios. El propósito de la educación cristiana no es la autoestima, sino la santidad. Las pedagogías modernas promueven la autorrealización del individuo. En cambio, la educación hebrea cristiana busca conformarnos a Cristo. Si no formamos cristianos maduros, estamos perdiendo la batalla espiritual y cultural. Amén.